Bueno, esta presentación que hice hace poco con motivo de los 30 años del posgrado de recursos hidráulicos, la voy a aprovechar para hablarles a ustedes más o menos de lo mismo. Yo había anunciado algo relativo con cambio climático, pero me parece que es mejor ampliar la perspectiva a estudiar y a discutir el problema de lo que se llama el cambio ambiental global, que es un concepto más amplio que el cambio climático. Porque esto incluye no solo el cambio climático, sino el agotamiento, la contaminación y la exhaustión de los recursos naturales, de la base de recursos naturales de la cual dependemos para sobrevivir en este planeta que no se debería llamar tierra sino agua, ¿cierto? Porque para empezar es 70% de agua, así como su cuerpo es 70% de agua. ¿Será que en esas relaciones invariantes de escalas hay preguntas interesantes? Yo creo que sí. O sea, ¿por qué el planeta es 70% agua y por qué su cuerpo es 70% agua? Eso no debe ser gratuito. Allí debe estar reflejada, digamos, la complejidad de la naturaleza, diciéndonos que el agua es absolutamente fundamental para todo lo que pase a escala global, a escala personal. Eso no es ningún descubrimiento para ustedes. Pero entonces, la siguiente, por favor. Vamos a empezar con esta definición. Yo aquí te tapo mucho. No. Con esta, no es una definición, sino que es una aseveración de que estamos presenciando o estamos ante una era geológica nueva que se llama el antropoceno, en donde el ser humano se ha convertido en una fuerza de carácter global, geofísico global, para cambiar el devenir climático y ambiental del planeta. Fíjense que el trasfondo es el planeta de noche, ¿cierto? O sea, es una superposición de fotografías del planeta de noche, donde se muestra de manera muy clara pues cuál es la huella que el hombre le está dejando, entre otras cosas, al planeta, debido pues al crecimiento de la población y a la demanda de estos recursos. Fíjense que ahí están ilustrados, son los recursos, o sea, la demanda de electricidad, por ejemplo, energía eléctrica, cada vez va siendo más alta. Lo mismo la demanda por agua, la demanda por alimentación, por supuesto, la demanda por albergues, por servicios públicos. Todo eso entonces nos impone unas preguntas muy urgentes que tienen que ser enfrentadas y respondidas de manera ingeniosa y de manera rápida, porque a lo que nos estamos abocando esas situaciones de gran amenaza para la sostenibilidad ambiental y la misma sostenibilidad y permanencia de la especie humana sobre el planeta. La siguiente. Vamos a hablar entonces de cambio ambiental global. Yo les propongo más que cambio climático. Por supuesto, cambio climático lo vamos a discutir a fondo, pero otra vez la invitación a pensar en un problema más grande, que es cambio ambiental global. Ahora, global no solamente se refiere a que es el planeta entero, el globo entero, sino que engloba todas estas circunstancias, todas estas problemáticas asociadas con cambio climático y con el agotamiento de la base de recursos naturales. Y eso se ha plasmado o se evidencia en una cantidad de indicadores, no solo climáticos, sino de contaminación, de agotamiento, de emisión de gases de efecto invernadero, de sobrepesca, de excesiva tala de los bosques, todo eso. En los últimos 150 años, digamos, desde que comenzó la revolución industrial, esos índices se han
están aumentando de manera exponencial. Vamos a mirarlo en algunas de estas gráficas. Fíjense, en los últimos 2000 años, cómo ha sido el incremento de dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, a la atmósfera terrestre. Fíjense, ese gráfico exponencial le dicen el palo de hockey, ¿cierto? ¿Han visto uno de esos palos con que juegan hockey? Tiene esa forma exponencial, ¿cierto? Como hemos dicho, amplificada de manera muy fuerte en los últimos 150 años. Entonces, ese es el dióxido de carbono. Sigamos con el aumento de la población, ¿cierto? Como hemos dicho, el hecho de que en los últimos 1000 años o en los últimos 150 años la población haya subido a 7.000 millones de personas, eso impone demandas muy fuertes a todos estos recursos, ¿cierto? Y para mediados del siglo XXI, o sea, dentro de ya menos de 40 años, 35 años, vamos a ser 9.000 millones de personas, de nuevo a los cuales habrá que alimentar, darle aguas, comida, seguridad alimentaria, energía, todo lo que ya sabemos. Entonces, esto impone presiones muy fuertes sobre estos recursos. La siguiente. Esto es el nitrógeno, el flujo de nitrógeno que se ha fijado en las costas de los mares de la Tierra. Y esto es de origen agrícola, porque el nitrógeno y sus derivados son fertilizantes potentes. Entonces, al inyectarle o al ponerle nitrógeno y sus derivados a las cosechas, los rendimientos pueden ser mayores. Entonces, esto es transportado por los ríos, por las aguas subterráneas a los ríos y de los ríos al mar. Y entonces en el mar queda fijado en las zonas costeras más próximas. Fíjense cómo ha ido aumentando esa fijación de nitrógeno en los mares, en las costas del mundo. Lo mismo, mucho más exacerbado en los últimos 150 años, porque además de la revolución industrial, entonces hubo varias revoluciones agrícolas para poder atender la demanda de alimentos de una cantidad de población creciente tan grande. La siguiente. Esto es cómo se han ido perdiendo los bosques tropicales. Las tasas de deforestación de los bosques tropicales son también espeluznantes. Más de la mitad de los bosques tropicales ya ha sido deforestada. Y esto, sobre la deforestación, vamos a hacer un análisis muy a fondo, porque la deforestación contribuye al calentamiento global y al cambio climático, ¿cierto? Y además tiene efectos hidrológicos perversos, y además destruye el albergue, digamos, el hogar natural de la biodiversidad. Y eso, por ejemplo, para un país como Colombia es bien preocupante por las razones que vamos a discutir más adelante. Entonces, la deforestación es uno de los temas más importantes desde esta perspectiva, porque allí nosotros sí tenemos mucho que decir. Después vamos a ver que sobre el cambio climático y el calentamiento global nos han dicho que es que nosotros no debemos hacer nada, que porque nosotros no hemos causado ese problema. Eso en parte es verdad, pero en parte también es una cierta falacia, porque nosotros sí hemos contribuido mucho en términos de la deforestación. Y está sucediendo aquí, ya ante nuestros ojos, causando implicaciones ambientales, sociales, económicas, ecológicas de primera magnitud. Entonces, sobre la deforestación vamos a indagar un poco más en detalle la problemática y las soluciones. La explotación, la sobrepesca. O sea, todos los océanos del mundo están sometidos a unas tasas de sobrepesca fantásticas, pues horribles, mejor dicho, pues porque hace parte de la dieta humana, ¿cierto? Entonces, y ya han desaparecido muchas especies han desaparecido para siempre de los océanos del mundo debido a sobreexplotación. Entonces ahí hay otra problemática muy seria que tenemos que enfrentar. Esto es el agua en el antropoceno, o sea, la situación del agua ya en esta nueva geológica. Fíjense, está en inglés, pero yo les voy traduciendo, o al final traducimos. Course through Bended Bay and Swelling Shore and recirculate back from our ocean.
evaporation, condensation, precipitation. Access to water has defined where human populations have flourished. Civilization emerged between the Tigris and Euphrates rivers on the Fertile Crescent of Mesopotamia in modern-day Iraq. Now we are changing the carbon and nitrogen cycles. We are altering the global water system too, through damming, extraction, irrigation and climate change. Many rivers no longer reach the sea. We move more sediment than natural erosion and rivers. We've built 48,000 large dams. We've drained half of global wetlands. We use an area the size of South America to grow our crops. Las barras son embalses de agua. Las barras son embalses. Agriculture accounts for 70% of global freshwater use, and we need to feed a growing population. In a single lifetime, we've become a phenomenal global force. We are pushing Earth into a new geological epoch, the Anthropocene, dominated by humanity. We have altered Earth's snow cover, sea ice and ocean volume, fundamental elements of the water cycle. Climate change will bring more flooding, drought and disease. A warmer atmosphere holds more water vapor. This is causing the water cycle to intensify. Wet regions are becoming wetter, dry areas drier. Rainfall patterns are changing. Damming, mining and extraction are causing 2/3 of major deltas to sink. Almost 800 million people have no safe drinking water. 2.4 billion remain without adequate sanitation. 1.7 billion people live in places where groundwater is being extracted faster than it can be replenished. 4 out of 5 people worldwide face risk to their water security. For water security for all, we urgently need innovative and creative approaches to policy from local to global. With nations competing for limited resources, we must find better ways to manage them, and we must adapt to a changing water cycle. This is the challenge of water in the Anthropocene. Entonces lo que vimos allí es una síntesis de cómo el agua está siendo sometida a presiones muy fuertes de carácter antrópico por las demandas que necesitamos satisfacer de suministro de agua, agricultura. El mayor demandante de agua global es la agricultura, por la necesidad de regar los cultivos, por supuesto. Más o menos el 70% del agua que se consume en el mundo es para regar las cosechas. Entonces la agricultura es un gran demandante de agua. Pero además hay intervenciones humanas como las presas. ¿Vieron esas barras en todo el mundo? Esas barras verticales que se veían ahí eran las presas. Las presas pues para generar electricidad o para agricultura, para regular los caudales de los ríos para distintos propósitos como regular inundaciones, como suministrar electricidad y regar cultivos, suministro de agua, por supuesto. Entonces, todo esto está bien intervenido por la mano del ser humano y eso pone presiones y pone y amenazas al suministro de agua natural. Y lo del cambio climático está asociado pues a mayores eventos hidrometeorológicos extremos, mayores sequías y mayores inundaciones también, derretimiento de las capas de los glaciares polares y andinos o de altas montañas, aumento del nivel del mar y todas las implicaciones que vamos a discutir más adelante. Entonces digamos que esta es la situación general del agua, ¿cómo se llama el video del agua en el Antropoceno? Ustedes van a quedar con copia de esto. Entonces yo les dejo la presentación para que ustedes tengan acceso al video y a todo esto. Bueno. Ahora, acaba de salir el quinto reporte del panel intergubernamental de expertos de cambio climático
La sigla en inglés de esto es el IPCC. El IPCC es como una organización de investigadores que sirve de apoyo y sirve de asesor a las Naciones Unidas para ilustrar el tema del cambio climático, del calentamiento global y para digamos, empezar a pensar cuáles son las estrategias de solución, de adaptación y mitigación a resolver este problema en el planeta. Ese es un grupo de científicos que habrá por ahí unas 2.000 personas ahí en total, que elabora un reporte cada 7 años. Este año, digamos, a finales del 2013 y este año, 2014, acaba de salir el 5º reporte del IPCC, donde se pone presente la base física del problema, o sea, desde el punto de vista científico, cuál es el problema, pero también se habla de los mecanismos de adaptación y mitigación de las sociedades a para combatir y para adaptarse a un nuevo clima, cómo vamos a seguir viviendo en un nuevo clima cambiado y además cómo vamos a empezar a reducir la problemática porque las causas están completamente determinadas. Entonces vamos a revisar un poquito de esas observaciones, de lo que salió, digamos, en el tema sobre las evidencias del calentamiento global y eso a causa que se da. Miremos las evidencias. Este también es un video, vamos a ver si nos funciona, pero este no tiene audio. A ver, vamos a ver si, entonces vamos a ver si corre, porque a veces hay incompatibilidad en estos Macs con los, vamos a ver, si corre. ¿Ya? No, este no tiene audio. A ver, lo que vamos a ver entonces es año a año, desde 1884, creo que es hasta el 2012 o 2013, las anomalías de las temperaturas del planeta, es decir, fíjense, aquí está el 0, los colores azules indican más frío que los últimos 100 y pico de años, no, más frío que este promedio, del 51 al 80 del siglo pasado. Pues se cogen las temperaturas de todo el planeta y se comparan contra los promedios de estas 3 décadas. Entonces los colores azules indican más frío que esas 3 décadas y los colores rojos en grados centígrados más caliente que esas 3 décadas. Entonces vamos a mirar la evolución anual de esto y fíjense cómo van cambiando los colores de azules a rojos para llegar a la situación de hoy en día. ¿Lo volvemos a ver? No. Una imagen vale más que 1000 palabras. Ahora, estas son 1000 imágenes, entonces yo me voy a quedar callado el resto de la charla. Fíjense cómo ha ido aumentando las temperaturas del planeta. Ahora, fíjense que ha ido aumentando mucho más sobre las zonas continentales que sobre las zonas oceánicas, porque calentar tierra es más fácil que calentar agua. ¿Sí o no? Cuando hemos ido al mar nos damos cuenta de que podemos andar descalzos en la playa a las 9 de la mañana, ¿cierto? Y el agua del mar está sabrosa. A la 1 de la tarde ya no podemos andar descalzos, ¿cierto? Porque nos quemamos la planta de los pies. Y el agua del mar sigue más o menos sabrosa. Entonces, calentar o enfriar agua es muy difícil. En cambio, calentar o enfriar la tierra es mucho más fácil, por una propiedad que se llama el calor específico. Entonces, por eso el calentamiento es mucho más dramático sobre las zonas continentales y aún más dramático sobre las zonas de las latitudes más altas, incluyendo, por supuesto, el Polo Norte. Esto no hace parte de lo del IPCC. La siguiente, por favor. Pero es solo para ponerles, digamos, en contexto, que ustedes entiendan a qué velocidad es que ha ido sucediendo esto. Entonces, fíjense, este diagrama lo que muestra
es qué tan caliente ha sido el clima del planeta en los últimos cientos, o las anomalías de temperatura, ¿cierto? Digamos, 0 es normal, digamos lo normal, para un periodo también de 30 años o no sé qué. Entonces, las últimas 3 décadas, estas últimas 3, han sido sucesivamente cada una más caliente que la otra. O sea, este problema se ha disparado fuertemente es en las últimas décadas, ¿cierto? Y en particular en el hemisferio norte ha sido este periodo del 83 al 12 ha sido el periodo de 30 años más caliente en los últimos 1400 años. Entonces, uno de los problemas o una de las temáticas asociadas a estas no es necesariamente el aumento de la temperatura, sino la velocidad a la cual está ocurriendo ese aumento, que es inédito en más de 1,5 millones de años en el planeta Tierra. La siguiente. Este mapa muestra las tendencias. Es decir, para el último siglo, o sea, desde 1901 hasta el 2012, en cada punto de ese mapa, cómo han ido aumentando las tendencias, las temperaturas. Y las unidades son grados centígrados en todo ese periodo, ¿cierto? Entonces estamos hablando de entre 0, o sea, las zonas azules son enfriamientos o ningún calentamiento, y las zonas amarillas y rojas son, por supuesto, calentamientos. Fíjense otra vez dónde están concentradas las zonas de mayor calentamiento. Entonces, esto es inequívoco. La siguiente. Y eso pues tiene implicaciones en la acumulación de nieve en el hemisferio norte. Esto es de 1900 al presente, hasta el 2013. Cómo han ido disminuyendo. La cobertura de hielo en el Ártico también ha ido disminuyendo fuertemente. El Ártico es el polo norte. El Ártico es distinto de la Antártica, porque la Antártida sí es un continente, sí es tierra con hielo encima. En cambio el Ártico no. El Ártico es hielo flotando en ese océano del polo norte. Entonces la fenomenología o las dinámicas climáticas del polo norte son distintas a las del polo sur. Bueno, ha ido aumentando el contenido de calor en las capas más altas del océano, se ha ido acumulando fuertemente también en los últimos 50 años, y el nivel del mar, como resultado de que se están derritiendo los casquetes polares, todo el nivel del mar está aumentando, ¿cierto? Así como cuando se le derrite a uno un cubito de hielo, pues en un roncito. Está muy temprano, está muy temprano. Uy, se me hizo la boca agua. Miren, el nivel del mar está aumentando no solo porque se está derritiendo los casquetes polares, sino porque el agua es un fluido que también es compresible o expandible, ¿cierto? Entonces, el agua cuando se calienta se expande. Entonces, más o menos, la mitad de ese aumento del nivel del mar es debido a la expansión térmica del océano. Simplemente porque está más caliente se expande. Y la otra mitad es asociada al derretimiento de los casquetes polares. Entonces, ahí hay varios problemas que vamos a discutir un poquito más adelante. Así. Bueno, entonces el primero es este, o las evidencias son estas. Así como les dije, miren cómo se están derritiendo los casquetes polares. Este es el del Ártico, ¿no? Fíjense, en los últimos 15 años, ahí está para el 2001 y el 2007, cómo ha ido disminuyendo esa cobertura de hielo en el polo norte. Creo que hay una imagen, la siguiente creo que hay otra más reciente. Este es para el 2012. Y las predicciones indican que para mitad de este siglo XXI, o sea, ya dentro de 35 años, ya no habrá hielo durante el verano en el polo norte. ¿Eso qué quiere decir? Eso pues tiene implicaciones muy grandes en el balance energético de la Tierra. ¿Por qué? Porque la cobertura de hielo, hay una propiedad, yo tengo un marcador lina, ¿qué se me hizo lina? Sí. Muchas gracias. Hay una propiedad física que se llama el albedo.
Y la define el color. ¿Ustedes saben qué es albo? ¿A quién le gusta el fútbol? ¿El conjunto albo cuál es? ¿Cuál? Albo es blanco. Albo es el blanco. No, el conjunto albo es el de Manizales, el Caldas, que es completamente de blanco. Por eso, ¿qué tan albo es qué tan blanco es? Entonces el albedo es, como quien dice, qué tan blancuzco es esa superficie. La nieve tiene un albedo de 90%. Eso quiere decir que la radiación de onda corta que le llega al objeto, ¿cierto? Mire, el Sol tiene un espectro muy grande de longitudes de onda. Digamos, al planeta llega tanto radiación de onda corta como radiación de onda larga, pero en general es radiación de onda corta, la que nos llega del Sol, de onda corta. Entonces, en la nieve, si esto es una cobertura de nieve, refleja, es como si hubiera un espejo. O sea, esto es rock incidente y este es rock reflejada. Es como si hubiera un espejo, tal cual. Entonces, el albedo de la nieve es 90% porque el albedo es la radiación de onda corta reflejada con respecto a la que incide y expresada en un porcentaje. Entonces, las superficies muy blancas reflejan, o sea, es como si hubiera un espejo literalmente. La radiación cae y es reflejada inmediatamente y se pierde entonces para el espacio exterior. Entonces, si se disminuye el albedo por aquel problema, ¿cierto? Entonces, más radiación de la que proviene del Sol es reflejada hacia el espacio exterior, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Ahora, perdón, al revés, lo dije al revés, sí. Si se aumenta el albedo, ¿cierto? Entonces se refleja más radiación de onda corta. Pero si se disminuye el albedo, se refleja menos radiación de onda corta. Eso quiere decir que si no se refleja, el planeta la absorbe. Y si el planeta absorbe esa radiación, se calienta. Y si se calienta, entonces continúa el ciclo de calentamiento global. Eso se llama una retroalimentación positiva. Retroalimentación. O sea, ese problema se va volviendo, es como una bola de nieve, cada vez se va volviendo más grande, se amplifica por su dinámica interna. Retroalimentación positiva. Ahora, eso también tiene implicaciones. Ya hay empresas navieras haciendo así en las manos, muertos de la felicidad, porque en el verano a mediados de este siglo, en el verano en el Ártico ya no va a haber hielo. Entonces se despejan todas las rutas comerciales, ¿cierto?, sobre el Polo Norte. Y es mucho más fácil, por ejemplo, llegar de Estados Unidos y Canadá a la China por el Polo Norte que tener que dar la vuelta por el Canal de Panamá. Entonces ya hay navieras haciendo así. O sea, hay gente también que se va a lucrar con esto en el corto plazo. Pero son mucho más los perjudicados que los beneficiados, digámoslo así. Sigamos. Esto es lo que está pasando en el Ártico, ¿cierto? O sea, de ese tamaño es que está sucediendo el problema de la fusión de estas nieves y casquetes polares. Sigamos. Fíjese la escala del problema, ¿cierto? O sea, a esa tasa es que se están derritiendo esos casquetes polares. Entonces, esto como dijimos, tiene implicaciones muy importantes. Sigamos. No solamente, como ya dijimos, porque el derretimiento de estos hielos polares, como ya dijimos, causa aumento del nivel del mar. La mitad por la expansión térmica y la otra mitad por la cambio de fase del agua, que se convierte en de agua sólida a agua líquida. Y eso entonces tiene implicaciones en erosión costera, el aumento del nivel del mar. Esta foto creo que es en Coveñas. Erosión costera. ¿Y erosión qué quiere decir? Destrucción de infraestructura, de hoteles, de carreteras, de todo lo que sabemos. Pero también de contaminación de los acuíferos costeros, ¿cierto? O sea, los acuíferos son los depósitos de agua dulce que hay debajo
de la tierra. El agua subterránea es un recurso muy importante que nosotros no apreciamos mucho, porque es que nosotros tenemos demasiadas aguas superficiales de donde captamos agua para el consumo natural, pero en la gran mayoría de los países del mundo el consumo para agua, tanto humano como agrícola y como industrial, es de origen del agua subterránea, esa es agua dulce. Entonces, el hecho de que esté aumentando el nivel del mar quiere decir que esa cuña de agua salada se le mete a los acuíferos de agua dulce, contaminándolos y volviéndolos o destruyéndolos para el consumo humano y para los otros consumos. Entonces, esto tiene implicaciones muy importantes para la calidad del agua en las zonas costeras y para el suministro de agua. Y lo otro es la inundación de áreas terrestres. Fíjense, esta es una foto real en Filipinas. Y eso ya es lo que llamaríamos un mecanismo de adaptación de la sociedad a vivir en un clima cambiado, ¿sí o no? Pues ahí la señora se fue, yo la veo muy elegante de vestido y tal, se fue de compras a la plaza de mercado a comprar o sea, esta sociedad ya aprendió a vivir con este problema. Esto es un mecanismo de adaptación a ese nuevo problema. Ahora, esto tiene muchas implicaciones. Imagínense, en salud, ustedes imaginan pues la de mosquitos y la de ratas y la de culebras que debe haber ahí. Entonces, esto demanda pues atender unas amenazas muy importantes y plantea pues unos ejercicios, digamos, de vivir en comunidad de manera distinta. Y por eso es que en todo este diálogo o en toda esta problemática es muy importante la presencia de la gente que hable de ciencias sociales, los antropólogos, los sociólogos, la gente que es experta en medios de comunicación. Esto es un problema científico y técnico, pero por supuesto, al fin y al cabo, la solución provendrá de lo político, de lo social, de lo económico. Entonces, a esta discusión hay que invitar mucho más fuertemente a los científicos sociales para que, trabajando de la mano de los que hacemos las ciencias naturales, por así decirlo, le encontremos una salida a este problema. La siguiente. Esta es otra de las consecuencias que se están observando. Ese es un titular de una revista muy importante que se llama Nature Geoscience. Nature es una de las revistas más importantes en el mundo, que publica pues, digamos, los avances más importantes de la ciencia, de todas las ciencias en el mundo. Y ahí lo que dice en el título es: se está observando un aumento en el rango entre de la precipitación, o sea, de la lluvia, de las temporadas húmedas y secas. O sea, se está amplificando, se está aumentando la diferencia entre los extremos climáticos. Es decir, las zonas húmedas se están volviendo más húmedas y las zonas secas se están volviendo más secas. Eso es un resultado del calentamiento global y del cambio climático. Y si las lluvias se están comportando así, entonces eso tiene implicaciones en todo, como ya le hemos dicho, en agricultura, en generación de electricidad, en navegación fluvial, en suministro de agua, y no solamente el agua como recurso, sino el agua como amenaza, ¿cierto? Porque el agua puede ser una amenaza por déficit o por defecto, ¿cierto? Si hay mucha, entonces tormentas intensas, avalanchas, deslizamientos, pérdida de infraestructura, muerte de muchos seres humanos mueren al año por inundaciones, destrucción de infraestructura, de agricultura, todo esto. Y lo otro es el déficit. O sea, cuando tenemos poquita agua, entonces hay sequías y por lo tanto habrá racionamientos de agua, problemas de la contaminación del agua porque los contaminantes no se disuelven bien, digámoslo así, si se pueden disolver cuando hay poquita agua líquida en los caudales de los ríos. Entonces ambos extremos, los mínimos y los máximos, tienen implicaciones muy importantes en todos los niveles, sociales, ambientales, económicos, ecológicos, biogeofísicos. La siguiente. Bueno, entonces ya mostramos un poco las observaciones. ¿Qué nos están mostrando los datos? ¿Qué nos está mostrando la dinámica del planeta? Ahora vamos a indagar un poco sobre las causas. La primera es que esto es causado por las mayores concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Vamos a hacer
Vamos a tratar de explicar por qué. ¿Sí? ¿Qué quiere decir gases de efecto invernadero? A ver, vamos a aprovechar este diagrama. Vamos a aprovechar este diagrama y con otro color vamos a pintar la radiación de onda larga. Entonces, viene radiación de onda corta del Sol y es reflejada por el albedo, no solamente de las superficies, pues de los desiertos o de las nieves o de los bosques. Entre otras cosas, los bosques tienen un albedo muy bajito. Si usted mira unos bosques de color verde oscuro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el bosque absorbe, para poder hacer sus procesos de fotosíntesis, tiene que absorber esa radiación solar, ¿cierto? Si los bosques fueran blancos, entonces reflejarían la mayoría de esa radiación que les llega y por lo tanto no podrían usar esa energía para la fotosíntesis, que es la comida de los bosques, ¿cierto? Yo me pongo a pensar, yo siempre he pensado que las plantas, los bosques, son organismos tremendamente sofisticados. ¿Ustedes saben cómo comen las plantas? Así, mire. Ay, yo en esa cámara. Me vieron como 4 calzas y no sé. No, las plantas son tremendamente sofisticadas, son organismos que comen simplemente abriendo la carta, abriendo la boca, mejor dicho. Porque lo que comen es radiación solar, ¿cierto? Y necesitan agua para ese proceso de fotosíntesis. La fotosíntesis es una fábrica de azúcar. Realmente toda la vegetación son azúcares, carbonos. Entonces y además las plantas no solamente son tan sofisticadas que comen a la carta y comen abriendo solo la boca, sino que más adelante vamos a ver otras cosas que hacen de manera envidiable, desde el punto de vista de la optimización de sus recursos energéticos para su subsistencia. Entonces, fíjense. Ahora, en las nubes, también, las nubes son ¿de qué color? Blanco, ¿cierto? Las nubes, como son blancas, entonces también tienen un albedo muy alto. Entonces, en las nubes también se refleja radiación de onda corta por el hecho de tener un color blanco, ¿cierto? Digamos, en la tapa de la atmósfera, lo que entra del Sol en radiación de onda corta es del orden de 342 vatios por metro cuadrado de energía a muy alta temperatura, porque la radiación del Sol, la energía que viene del Sol viene por lo menos 6000 no sé qué grados. Cuando llega a la Tierra mucho menos, pero es una cierta radiación a una temperatura muy alta, ¿sí? Y el albedo total de la Tierra, es decir, incluyendo lo que se refleja en superficie, como lo que se refleja en las nubes, o sea, esta radiación de onda corta reflejada, es del orden de 110 vatios por metro cuadrado. Por eso se dice que la Tierra como planeta tiene un albedo más o menos del 30%, porque dijimos que el albedo es esta relación. Entonces esta es 110 radiación de onda corta reflejada en total dividido 342, da más o menos el 30%. O sea, el albedo de la Tierra es del orden del 30%. Ahora, ¿qué pasa con esa radiación? Porque no toda es reflejada, ¿cierto? No toda. Entonces, ¿qué pasa con esa radiación? La absorbe el planeta. ¿La absorbe qué quiere decir? Calienta los océanos, calienta los continentes, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando un cuerpo se calienta? Pues hay una ley muy bonita que se llama la ley de Stefan y Boltzmann. Dos señores. Boltzmann, uno de los grandes de la termodinámica moderna. En la tumba de Boltzmann, entre otras cosas, Boltzmann se suicidó porque era un tipo genio, pues, de esos genios que son rayanos en la locura. Y además Boltzmann fue muy incomprendido por su generación. Inclusive Einstein le tiró durísimo a Boltzmann.
Porque fíjense, esta gente trabajó cuando todavía no era clara cuál era la composición de la materia. O sea, no estaba claro que todo esto, esta madera de este atril o de ese asiento o de este aluminio de esta cosa, últimamente o finalmente de lo que están constituidos es de átomos. En ese momento no estaba clara esa teoría, no había consenso sobre eso. Y a Boltzmann le tiraron muy duro, entre otras cosas, a Einstein, y finalmente, pues yo no le voy a echar la culpa del suicidio de Boltzmann a Einstein, ni me ha faltado. Quién sabe el pobre Boltzmann qué más problemas tenía en la cabeza. Pero el epitafio de Boltzmann, ¿saben qué es el epitafio? La inscripción que hay en la tumba de Boltzmann en el cementerio donde está enterrado en Viena es la ecuación de la entropía, P por logaritmo de P. Esa es la ecuación de la entropía. Y la entropía es una de las leyes fundamentales de la naturaleza. La segunda ley de la termodinámica lo que dice es que un sistema cerrado tiende a aumentar su entropía, tiende a aumentar su desorden, ¿cierto? Miren, por ejemplo, bueno, porque es un auditorio de asientos fijos, pero si hubiéramos llegado esta mañana, es posible que si no tuviera asientos fijos, hubiéramos encontrado los asientos bien filaditos, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Después de la clase termina un caos. Esa es una evidencia de la segunda ley de la termodinámica. Eso tiende al desorden, por así decirlo. Digamos, a coger energía de alta entropía y energía de baja entropía y entregarla como energía de alta entropía. Y eso pasa en el sistema climático terrestre. Esta es energía de muy baja entropía, está muy concentrada, es muy organizada, ¿cierto? Y al final termina disipada en calor, que es entropía muy alta. Entonces, esa es una manifestación de la segunda ley de la termodinámica. Ahora, entonces, aquí hay una absorción, creo que es del orden de, no me acuerdo, 100 y pico, casi 200 vatios por metro cuadrado. Les quedo viendo el dato. Creo que es un poco menos, 180 creo que es. Pero supongamos, de estos se absorben, de la radiación de onda corta, se absorben, digamos, 180 o 200 vatios por metro cuadrado. Cuando digo se absorben, quiere decir que la Tierra y el mar se calientan, ¿cierto? Ahora, por la ley de Stefan y Boltzmann, que dice que todo cuerpo, su mano, este tablero, cualquier cosa que esté a una temperatura mayor del cero absoluto, emite radiación. Pero emite radiación de onda larga. La del Sol es fundamentalmente de onda corta. Pero la que emite en la onda larga, por la ley de Stefan Boltzmann, digamos, radiación de onda larga, es epsilon sigma t a la 4. Epsilon es la emisividad del cuerpo. Por ejemplo, la emisividad de un cuerpo negro es 1, porque toda la radiación de onda corta que le llega de su estrella madre no absorbe nada, sino que la usa para calentarse, absorbe todo, no refleja nada, albedo cero, ¿cierto? La usa para calentarse y emite radiación de onda larga, igual la misma cantidad que le llegó como radiación de onda corta. Entonces, la emisividad de un cuerpo negro es 1. ¿Esto qué es aquí? Un cuerpo transparente. Ahora, la Tierra no es un cuerpo negro, porque refleja, porque tiene albedo, ¿cierto? Ya dijimos. Pero está entre 0 y 1. Sigma es la constante de Stefan Boltzmann, así se llama. Recuerden, son dos señores, Stefan y el otro es Ludwig Boltzmann. Averígüenla. Aquí hay que poner tareas, ¿sí o no, profe? Tarea. Averiguar las unidades, cuánto es la constante de Stefan Boltzmann. Sí. Y T es la temperatura a la cual está el cuerpo.
sea, si usted está a 37 grados, ¿cuánto es que cuando uno no tiene fiebre, cuánto tiene? 37. Ahora, esto es en Kelvin, hay que darles en Kelvin. Más que más 273 en mi época, todavía se cumple. Ay, todavía, siquiera. La segunda ley de Newton todavía se cumple, ¿sí o no? A veces. ¿Perdón? Bien, gracias. Sí, muy bien. Esa es la constante de Stefan Boltzmann. Eso. Entonces yo le pongo 5, pero lo divido por todos. Esa es la constante de Stefan Boltzmann. Ahora, T es la temperatura, por eso les digo, T es temperatura del cuerpo en grados Kelvin. ¿Qué quiere decir eso? Todo cuerpo emite radiación de onda larga si está a una temperatura mayor del 0. Y es, digamos, en el rango de longitudes de ondas del infrarrojo. Eso es lo que usan, por ejemplo, ¿han visto esos documentales cuando filman leones cazando cebras por la noche? Por la noche. ¿Cierto? Eso lo hacen con visores que pueden captar la radiación infrarroja que emiten los leones y las cebras y todo el que esté a una temperatura mayor del 0. O lo que usan pues los comandos pues que van a ir a matar a Osama Bin Laden por la noche. ¿Han visto eso? Esos visores captan esta radiación de onda larga debido a la emisión que tiene cualquier cuerpo por estar por encima del 0 absoluto. Pero tiene que haber una diferencia entre el cuerpo y el sistema para que pueda ser efectivo el visor. Claro, pero es que el cuerpo suyo está a 37 grados y aquí a qué temperatura estamos. Que en un desierto, pues obviamente en la noche no, pero en el día sí, no sé, vivir. ¿Por qué? Porque en un desierto la temperatura promedio asciende a más de la temperatura del cuerpo de uno. Sí, pero yo en un desierto no quiero un visor de noche, estando de día. Bueno, a ver, lo que les digo es que la Tierra, entonces, la Tierra emite radiación de onda larga, emite, no es que refleje, emite. O sea, si este es el planeta, entonces hay una rol emitida por la Tierra. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la ley de Stefan Boltzmann, ¿cierto? ¿Cuál es la temperatura promedio de la Tierra? ¿Saben? Hay una revista ambiental que se llama así, 14.6. ¿Cómo es que se llama? 14. Por eso es 14.6, del orden de 15 grados. La temperatura promedia del planeta, promedio de todo el planeta. Entonces, si usted quiere calcular cuánta radiación de onda larga emite la Tierra, en promedio, pues ese es el valor que hay que poner aquí. Ahora, ¿qué pasa con eso? Como hay nubes y la atmósfera de la Tierra tiene una composición de gases que es... ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuáles son los gases que constituyen la atmósfera de la Tierra? Nitrógeno fundamentalmente, ¿cierto? Como casi 80, como 78, ¿no? Oxígeno como 10 y pico, 18 creo que es. O 16, pues por ciento. Creo que es... No. ¿Qué? ¿Cómo? Nitrógeno, oxígeno, creo que sigue argón, helio y no sé qué. Ahora, muy abajo en concentración en esa lista están el vapor de agua. El vapor de agua es un gas. Pues el agua, una de las maravillas de este planeta es que debido a la historia evolutiva del sistema solar, quedó parqueado, literalmente, en una región del sistema solar, ¿cierto? O sea, entre Marte y Venus, donde el agua coexiste en sus 3 estados. O sea, estamos alrededor de lo que se llama el punto triple del agua, ¿cierto? En termodinámica se conoce eso,
Es decir, hay en un diagrama de fases, digamos, de presión y temperatura, para muchos gases, ocurre un comportamiento de este estilo, ¿cierto? Este será sólido, este será líquido y esto será gaseoso. Y este se llama el punto triple. O sea, es una locura, ¿no? Porque mire, en esta combinación de presión y temperatura, la sustancia esta coexiste simultáneamente en sus tres estados. Imagínense, el agua en sus tres estados para el mismo conjunto de datos PT. Es medio mágico, ¿sí o no? Entonces, el agua, la Tierra, en la historia evolutiva del sistema solar, quedó parqueada a una distancia del Sol y con una atmósfera tal que la Tierra está cerquitica de este punto triple del agua. Entonces, una de las condiciones fundamentales para que haya vida, y vida en la cantidad que vemos en el planeta, es que está cerquita del punto triple del agua en la combinación presión-temperatura promedios globales. ¿Sí? Bueno, entonces, vapor de agua, entre otras cosas, este salón está lleno de vapor de agua. Lo que pasa es que no lo vemos, el vapor de agua no se ve. ¿Sí o no? O sea, este salón en este momento puede estar fácilmente a 80% de humedad relativa, es decir, el 80% del aire de este salón, ¿cierto? O mejor dicho, a ver, lo digo bien, porque la cantidad de vapor de agua que admite una atmósfera depende de la temperatura. Y esa es una de las leyes más importantes de la dinámica del clima terrestre. Y esa es la otra tarea. Es la ley de Clausius-Clapeyron. O la ecuación de Clausius. Clausius también otro de los padres. Clausius y otro señor que se llama Clapeyron, con Y. Entonces, la cantidad de vapor de agua que admite una atmósfera, la de este salón, depende de la temperatura y depende exponencialmente, de manera que mientras más caliente, admite más vapor de agua. ¿Sí? Por eso es que las zonas más lluviosas del planeta son las zonas tropicales, porque son más calientes, entonces esa atmósfera permite albergar mucho más vapor de agua. Y ese vapor de agua es uno de los requisitos esenciales para que exista la lluvia. Porque para que exista la lluvia, ¿qué tiene que haber? Ese vapor de agua asciende a la atmósfera por turbulencia o por boyancia térmica, y al ascender a la atmósfera, todos lo sabemos de la experiencia cotidiana, ¿cierto? Que yendo allí al Alto de las Palmas está más frío. O sea, en la medida que ascendemos en la atmósfera inferior es más frío. Entonces, el vapor de agua que va en esas parcelas de aire húmedo, al ascender se enfrían, y cuando se enfrían llegan a un punto en que se condensan. Es decir, ya el vapor de agua pasa a ser agua líquida, gotícula. Ya no es vapor, sino que es agua y está en su estado líquido. Esa transición de fase se llama condensación, ¿cierto? Entonces, para que haya lluvia se necesita vapor de agua que se condense. Después, que se congregue alrededor de un núcleo de condensación que está constituido por polvo, impurezas, material particulado, hollín, explosiones cosas que resultan de las explosiones volcánicas. Esos son núcleos de condensación de nubes, alrededor de los cuales se congregan las gotas de lluvia que nos mojan la cabeza cuando empieza el aguacero. Y las gotículas, cuando se condensan la primera vez, digamos que la gotícula es de este tamaño, y una gota de las que cae cuando nos moja la cabeza un aguacero es más o menos de este tamaño, mire. O sea, ¿qué tamaño es una gota de agua? Por ahí que 2 milímetros, ¿cierto? Entonces, esta es la relación entre la gotícula inicial y la gota que cae ya por gravedad. Ya caes porque la gravedad la jala hacia el suelo. Pero la primera que se forma es de este tamaño. Son las que se forman cuando nos bañamos con agua caliente. ¿Se han visto? Que sale es que un humero, eso no es humo.
Eso son gotículas de agua líquida. No, sí. Esos son gotículas de agua líquida. Mírelas bien al trasluz y usted alcanzará a ver cada una de ellas, que es casi microscópica. Bueno, entonces vapor de agua, y también hay dióxido de carbono en la atmósfera terrestre por efectos naturales. Ahora, el problema, ¿qué pasa con estos gases? Estos gases, al recibir la radiación de onda larga que emite la Tierra, absorben esa radiación. ¿Qué quiere decir absorber? Por ejemplo, ustedes saben que una gotica de agua es como la cabecita de Mickey Mouse. Esa es una deformación que yo tengo porque la señorita Carmenza en segundo de primaria me la enseñó así. ¿Saben de qué estoy hablando? H2O. Exacto. O sea, son 2 hidrógenos y un oxígeno, ¿cierto? No, nunca les enseñaron la molécula de agua como la cabecita de Mickey Mouse. Sí. Lina. No. Que le devuelvan la plata de la primaria, de la secundaria. Eso no se le olvida a uno nunca. Entre otras cosas porque este ángulo de 105 grados es importantísimo para definir la fuerza de esos puentes de hidrógeno, que son dificilísimos de romper, dificilísimo. O sea, esa molécula es muy, muy, muy pegada, por así decirlo. Por eso es tan difícil calentar agua, como dijimos ahora, ¿cierto? En la playa, que es más fácil calentar la tierra que el agua. Entre otras cosas, por eso es tan difícil calentar el agua, porque tiene unos puentes de hidrógeno muy fuertes, y además, esa estructura molecular define que la molécula de agua sí tiene cargas negativas y positivas para unos ciertos lados, ¿cierto? Para este lado negativo y para este lado positivo. Entonces, ese hecho la hace muy hábil, o muy proclive, o muy propensa a unirse con otras moléculas de agua, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando esta molécula de agua, vapor de agua, o dióxido de carbono, CO2, fíjese que también es triatómica? El H2O es triatómica, ¿cierto? El dióxido de carbono también es triatómica, 3 átomos, ¿cierto? El ozono, por ejemplo, O3, que es un isótopo del oxígeno, que también tiene la atmósfera terrestre ozono. ¿Qué pasa con esas moléculas triatómicas? Son muy hábiles para absorber tanto radiación de onda corta que proviene del Sol, como radiación de onda larga que proviene de la Tierra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es absorber? Supongamos que hay un fotón de luz que está impactando sobre esa molécula, fotón de radiación solar. Pues absorber, ¿qué quiere decir? Le desata movimientos. Puede ser vibracionales, o sea, la pone a vibrar, la pone a rotar, la pone a vibrar, la pone a rotar, le proporciona energía cinética. Y la energía cinética, todos sabemos, o la temperatura, ¿qué es? Una medida de la energía cinética de ese gas. Entonces, esto, al absorber ese gas, se calienta, esa atmósfera se calienta. ¿Cuál? Esta. Y como esta atmósfera se calienta por haber absorbido rock del Sol, pero sobre todo rol de la Tierra, ¿cierto? La atmósfera misma emite, no es que refleje, la atmósfera emite radiación de onda larga que incide en la superficie de la Tierra. ¿Cómo emite esto? De acuerdo a la ley de Stefan Boltzmann, porque las nubes, la atmósfera, se calientan al absorber esa radiación y al calentarse emiten hacia abajo. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué ha pasado con la emisión de gases de efecto invernadero? Es que hemos alterado fuertemente, en particular, la concentración del dióxido de carbono. Como esto va aumentando, entonces, ¿qué pasa? Se absorbe más, como hay más concentración de dióxido de carbono, entonces hay más posibilidad de absorber la radiación de onda larga que emite la Tierra y por lo tanto de emitir mucho más hacia
la superficie del suelo. Entonces, en esta discusión del calentamiento global hay un concepto que casi nunca se menciona, pero que es fundamental, y es el siguiente. La superficie de la Tierra, mírela, aquí está, recibe energía de dos fuentes, del Sol, o sea, de esta, y de su atmósfera. La superficie de la Tierra no recibe energía de una sola fuente, que es del Sol, no, y de su atmósfera. Eso es una cosa muy importante para entender, eso es lo que se llama el efecto invernadero. El efecto de calentamiento que hace este sistema actuando aquí dentro de la atmósfera del planeta Tierra, ¿cierto? Entonces, como hemos ido aumentando, por eso me demoré tanto en esta transparencia, fíjense cómo ha ido aumentando la concentración de dióxido de carbono. Esto es en Hawái, creo que así, en Mauna Loa, pero esto en cualquier parte del mundo ha ido creciendo. Si ven que es como una cuchillita, la cuchilla es por el ciclo anual, ¿cierto? Porque en primavera y en verano las plantas absorben más dióxido de carbono, entonces la emisión a la atmósfera disminuye, ¿cierto? Pero en invierno y en otoño y en invierno aumenta, porque las plantas dejan de fijar carbono. Entonces, perdón, en otoño y en invierno, sí. Entonces tiene un ciclo anual, pero fíjense cómo ha ido aumentando eso, y ya cruzamos el umbral de los 400 partes por millón, ya cruzamos por aquí, ¿cierto? Lo cual impone que para mitad del siglo XX podamos, o para finales del siglo XXI, perdón, podamos estar 3, 4, 5 grados centígrados más caliente que lo que es hoy. Ahora, uno de los problemas grandes de esto es que estos gases, los gases de efecto invernadero, déjame yo acabo la idea, estos gases tienen un tiempo de residencia en la atmósfera entre 500 y 1000 años. De manera que así cortemos hoy todas las emisiones de gases de efecto invernadero, ellos van a estar poniendo problema por los próximos 1000 años. Entonces es un problema de muy largo plazo, que vino para quedarse por los próximos milenios. Joven. La pregunta es también la incidencia del metano. ¿Qué? La incidencia del metano. Sí, el metano también es otro gas de efecto invernadero, CH4. Y ese es de origen, en general, antropogénico, biológico, ¿cierto? Porque las deposiciones de los animales y la agricultura emiten metano. Entonces, allí también está involucrada la mano del ser humano en el problema antropogénico. ¿Perdón? También ha aumentado demasiado y eso también era, porque la producción del metano, la temperatura siempre... Sí. Porque es muy eficaz, ¿cierto? O sea, una molécula de metano es mucho más eficaz para calentar el planeta que la de CO2. Entonces tiene un efecto multiplicador muy fuerte también. La siguiente, por favor. Entonces fíjense cómo es de correlacionada la emisión de CO2. Esta es la concentración atmosférica de CO2. Este ppm es partes por millón, ¿cierto? O sea, esa es la relación estequiométrica, digámoslo así. En términos de una cantidad de aire, ¿cuántas de esas partículas son de dióxido de carbono? Entonces, como les digo, esta transparencia ya está desactualizada, porque ya cruzamos los 400, ¿cierto? Esto está como hasta el 2010, tal vez. Luego ya cruzamos por 400. Y fíjense cómo ha sido decorrelacionado con la temperatura de la Tierra. Ahora, fíjense que la temperatura de la Tierra tiene variabilidad natural, ¿cierto? Porque el niño y la niña influyen, porque las estaciones influyen, es decir, hay una variabilidad natural en el clima de la Tierra, pero fíjense que la correlación es altísima en términos de las tasas de dióxido de carbono y de los aumentos de la temperatura terrestre. Próximo. En particular, esto ha sido causado es lo que llaman el forzamiento radiativo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuánto de ese problema es explicado por cada uno de estos procesos? El 0 es en vatios por metro cuadrado. Fíjense que todo esto es un problema de vatios por metros cuadrados. Es energía, ¿no? Entonces, cada unidad de estas más o menos equivale a 1 grado centígrado de calentamiento, ¿cierto? Entonces ustedes ven,
los gases de efecto invernadero son los que han causado el mayor calentamiento, en particular el dióxido de carbono. Después está otros gases de efecto invernadero como el metano, CH4, óxido nitroso y otros que se llaman halocarbonos o clorofluorocarbonos, que son los que vienen en los aerosoles, los que destruyen la capa de ozono, que ya están prohibidos por la Convención de Montreal. Pero siguen, o sea, hecho la ley, hecha la trampa. Las industrias químicas siguen fabricando productos de estos para los refrigeradores, para los congeladores, para los sprays, para los aerosoles que llamamos nosotros. Ahora hay una cosa que se llama bromuro de metilo, que es una porquería inmunda, que es 100 veces más peligroso que los fluorocarbonos para destruir la capa de ozono. ¿Han oído hablar de eso? La capa de el ozono, fíjense que yo les dije aquí, el O3. Hay una capa en la estratosfera, o sea, más o menos a unos 20 y pico de kilómetros de ozono, que es un isótopo del oxígeno, que es muy importante porque absorbe mucha radiación de onda corta y absorbe en particular radiación ultravioleta, de la que proviene del Sol. Y esa radiación ultravioleta, si llega a la Tierra, tiene dos pequeños problemitas. Causa cáncer de piel y cataratas en los ojos. Si usted ve los registros de esas dos enfermedades en todas partes del mundo, están aumentando de manera exponencial en todas partes del mundo. Entonces la destrucción, y entonces esos clorofluorocarbonos y halocarbonos y esos bromuros de metilo de lo que les hablo, destruyen el ozono, o sea, parten la molécula y se desintegra. Entonces, esos productos destruyen el ozono de la atmósfera que nos protege contra la radiación ultravioleta, porque como les dije, el ozono absorbe fundamentalmente en las radiaciones, en las longitudes de onda de las radiaciones más cortas, y esas son aquellas asociadas a la radiación ultravioleta. Entonces eso está causando más cáncer y más cataratas. Ahora, la Convención de Montreal de 1986 prohibió, y la humanidad se puso de acuerdo, la fabricación de esos clorofluorocarbonos. Pero como les digo, las industrias químicas echan la ley, entonces van y buscan la trampa. Están fabricando ahora otras cosas que no están involucradas en el protocolo de Montreal, pero que son tremendamente destructivas para la capa de ozono. Entonces esto tiene implicaciones 1A, porque esto tiene implicaciones en salud pública muy importantes. Bueno, ahora hay un ozono troposférico que calienta, el de la atmósfera inferior, el de la contaminación de los carros, y este ozono troposférico tiende a enfriar, pero muy poquito. ¿Ven la relación ahí? El cambio de uso de la Tierra, las nubes y la interacción entre los aerosoles y las nubes tienden a enfriar un poquito. Entonces, pero en el balance final, lo que se llama el forzamiento radiativo es de este orden, asociado a cada uno de esos fenómenos. Entonces, ahí está, digamos, planteada toda la problemática. La siguiente. Estas son las emisiones de combustibles fósiles y cemento. Miren, desde los 1990 hasta la semana pasada, mejor dicho. Fíjense, el cemento es un gran causante de este problema. Entonces, a mí me parece hipócrita. ¿No han visto la propaganda de Cementos Argos en televisión? Que decide el índice de sostenibilidad. No, y que dicen es que luz verde para Colombia. Yo me agarro la cabeza y digo, ¿cómo es posible que estos tipos se aprovechen de la ignorancia de la gente para decirle que es luz verde para Colombia? Ni luz ni verde. Mire lo que le está causando al problema. La industria cementera es uno de los grandes responsables de este problema. Puede ser que al señor Vélez de Argos le choque lo que yo diga, pero ¿qué vamos a hacer? Siguiente. Ahora, mire quién ha causado el problema. En particular, siempre históricamente el mundo desarrollado. Es decir, Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, Japón y Australia. Pero hoy ya China hace parte del problema, porque China ya superó a Estados Unidos en emisiones, en cantidad de gases de efecto invernadero emitida a la atmósfera. ¿Cómo se mide esas emisiones?
Eso cada empresa tiene que reportarle al Ministerio de Medio Ambiente cuánto está saliendo por sus chimeneas en términos de estos gases contaminantes y se hacen las sumas. Pero digamos a nivel digamos, internacional. Por eso. ¿Cuál es la... Por eso, la pregunta del compañero es ¿cómo hacen para medir eso? Eso hace parte de lo que llaman la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas. Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas, en donde todos los países del mundo están obligados a reportar cuánto dióxido de carbono, cuánto metano, cuántos de estos gases de efecto invernadero están emitiendo por cada uno de los procesos que causan estas emisiones. O sea, las chimeneas, los exhaustos de los carros, ¿cierto? Porque la gasolina, el petróleo, mejor dicho, la gasolina, el diésel, el ACPM, todo eso son combustibles fósiles, ¿cierto? Y lo que resulta de la combustión de esos combustibles en los carros, en los buses, en los aviones, en los camiones, todo eso es dióxido de carbono que va para la atmósfera. Entonces, uno de los problemas es la generación de energía de esta sociedad, que está dependiendo básicamente en los combustibles fósiles. Entonces, ahí está. Mire, Estados Unidos y China ya superó a Estados Unidos. Ahora, per cápita, Estados Unidos sí es el mayor contaminante global. Es decir, si usted divide esas emisiones por la cantidad de población, entonces Estados Unidos sí sigue siendo el mayor contaminador global. Dime. Pero, pues, hay alguna entidad que es la que controla eso, porque con esos datos se puede manipular. Por ejemplo, yo como empresa digo que está habiendo una cantidad de... No, sí, hay mecanismos de control de esas emisiones. Sí. Bueno, sigamos, por favor. ¿Esto es qué? China, esto ya es per cápita, ¿no? Entonces, como les digo, per cápita Estados Unidos sigue siendo de lejos el mayor contaminador. ¿Sí lo ven? Este es para China, este es Europa, los 28 países más grandes de Europa, ¿no? EU 28. China ya se le pasó también per cápita a los 28 países de Europa. O sea, esto parece que va a seguir China para arriba y Europa para abajo, porque Europa sí ha sido un poco más honesta en empezar a promover más las energías alternativas. En cambio, China sigue inaugurando 2 plantas de generación de energía eléctrica basadas a carbón gigantescas cada semana. Cada semana, imagínate pues. Pero me parece que eso también por per cápita puede ser un poco engañoso, porque comparamos la población de China con la de muchos países. No, por eso, yo creo que ambas cifras son importantes, ¿cierto? Porque una cosa es en el total cuánto están contribuyendo, pero también por habitante cuánto están contribuyendo. Yo creo que ambas son importantes. O sea, aquí se muestra que la responsabilidad fundamental en la solución de este problema está en Estados Unidos. Claro que China ya y Europa, por supuesto, y no sé qué, pero Estados Unidos es el mayor problema aquí. Sigamos. Esta sopa de espaguetis es ¿qué sector de la producción socioeconómica o qué actividad, la energía, el cambio de uso de la tierra, la agricultura y no sé qué, a través de distintos procesos contribuye a la emisión de estos gases de efecto invernadero? Este café es dióxido de carbono, la flecha grande, ¿no? Este es metano y este es óxido nitroso, que son los 3 gases de efecto invernadero más importantes. Entonces, esa es una transparencia muy potente para indicar qué actividades y qué sectores son los causantes del problema. La siguiente. Fíjense los lujos de producción a consumo, es decir, ¿dónde el comienzo de cada flecha me dice dónde se quema combustible fósil y el final de cada flecha es para producir qué producto que termina en dónde? ¿Sí lo ven? No, por eso. Por ejemplo, en la China se quema mucho combustible fósil para producir productos que terminan en Estados Unidos. Entonces Estados Unidos también es responsable del problema de China. ¿Por qué será eso? ¿Por la qué? El precio de la mano de obra en China. Correcto. La parte laboral en China. Claro. La China sigue pagando unos salarios miserables
Entonces muchas empresas gringas pusieron sus filiales o en China para pagar salarios de miseria para poder exportar a Estados Unidos. Entonces ahí hay también un problema pues de geopolítica y de... correcto. Sigamos. Este también es similar, pero la extracción de combustibles fósiles y el consumo de bienes y servicios con origen en quema de combustibles fósiles. Fíjense que casi todo pues va para Estados Unidos. Bueno, entonces, el destino de esas emisiones antropogénicas es, ¿o de dónde salen? Más o menos el 91% son de chimeneas, carros, barcos, aviones y demás. Y el 9% es deforestación. Y de esas emisiones, estos son 15,8 más menos, porque eso tiene bandas de incertidumbre, entonces hay que ponerlo así, más menos. 0.4, estos son gigatoneladas de dióxido de carbono por año. Entonces, de esas emisiones, el 44% va para la atmósfera, como ya dijimos allí. El 29% en los bosques, es absorbida por los bosques. Y el 26% es absorbida por el océano. Entre otras cosas, por eso es que el océano también se está acidificando fuertemente, porque está absorbiendo mucho dióxido de carbono, entonces por eso se están muriendo los arrecifes coralinos. Los arrecifes son animalitos pues, que viven en simbiosis con unas alguitas, no sé si las han visto, y el agua del mar, como está más caliente y más ácida, entonces el alga que vive en simbiosis con los corales se está muriendo. Y los corales son ecosistemas tremendamente frágiles, pero tremendamente útiles desde el punto de vista biológico, porque a pesar de que ocupan no más el 1% de la superficie del océano global, alrededor o en los arrecifes coralinos vive más del 30% de la fauna submarina. Entonces ahí están comprometidas todas las cadenas tróficas de los animales que viven en el mar. Sigamos. Entonces, ¿qué futuro vamos a escoger? Sigamos. Entonces, el IPCC hace un trabajo como de exploración de los escenarios hacia el futuro. ¿Qué va a pasar? Entonces fíjense, este es un gráfico que denota, de aquí al final del siglo XXI, cómo sería la evolución del clima de la Tierra en términos de anomalías, y cuánto más cálido que en los últimos 30 o 40 años será al final del siglo XXI. Entonces, dependiendo de ciertos escenarios de desarrollo, habrá escenarios más pesimistas o escenarios más optimistas. ¿Los optimistas son qué? Menos crecimiento de la población, porque ya dijimos que esto demanda, o sea, el crecimiento de la población demanda mucha energía, agua, comida, todo eso. Presión sobre los recursos. La incorporación de nuevas formas de energías limpias para reemplazar los combustibles fósiles que son contaminantes. Es decir, ¿cuáles son? Eólica, solar, ¿qué más? Mareomotriz, geotérmica, ¿cierto? Hay varias. Y esas soluciones tecnológicas ya están a la vuelta de la esquina. Es decir, no las han implementado a fondo. ¿Por qué será? Por los intereses de las empresas. ¿Cuáles? Petroleras, fundamentalmente, porque ellas tienen sus ganancias extrafalarias desde este negocio. Bueno, entonces, dependiendo de los distintos escenarios, habrá un clima más benigno o más maligno. ¿Qué hay? Pero, por ejemplo, la energía del agua se considera como limpia. La energía del agua. Pues, hídrica, como Hidráulica, sí, por supuesto. Sí. Ahora, o sea, el compañero hizo la pregunta de que si la energía hidráulica se considera limpia. Sí, se considera limpia. Lo que ya no se quiere es hacer grandes proyectos hidroeléctricos. ¿Por qué? Porque hay que cortar mucho bosque natural y porque esos embalses emiten mucho metano. Entonces, ambientalmente son más... Ya no se quieren esos grandes... O sea, una cosa, ustedes conocen el embalse del Peñol.
Ya yo creo que en Colombia jamás se hará otro embalse tan grande, porque es que eso tiene implicaciones sociales, económicas y ambientales muy fuertes. Si ustedes ustedes porque son muy jovencitos, pero en mi tiempo cuando se estaba construyendo el embalse, es que el Peñol como pueblo hubo que trasladarlo. Ustedes saben el shock cultural que es eso para una sociedad, que yo me tengo que ir del pueblo donde está enterrada mi mamá. Mis riesgos, decían los campesinos, con toda la razón, ¿sí o no? O sea, es que una sociedad, una cultura tiene arraigos muy fuertes en el territorio que no se pueden ir violando así como a saque, porque a 2 o 3 técnicos o ingenieros les dio por trasladar toda una población de aquí para allá. Eso ya se evita a toda consta. Y de esos grandes proyectos hidroeléctricos no son adecuados. Ahora, los pequeños sí, porque si uno cuida el bosque, el agua es un producto o un recurso natural renovable, pero si usted deforesta, el agua se le puede acabar, y los campesinos lo saben. Si usted deforesta, usted corta el bosque natural, ¿cómo le dicen? La fuentecita, pues el nacimientico allí arriba, así le dicen a uno los patrones. Este fin de semana estuve por allí por San Pedro Los Milagros. Me decía un campesino, no patrón, vea, es que cortaban ese bosquecito y se secó ese nacimientico que había ahí. Los campesinos lo saben. Entonces, deforestar no solamente causa cambio climático, porque el CO2 deja de almacenarse en sus troncos, en sus ramas, en sus hojas. Porque además, deforestar daña el ciclo hidrológico, perturba, lo trastoca, ¿cierto? Y porque además, como los bosques se evapotranspiran, ¿cierto? O sea, la evapotranspiración de las plantas es un subproducto natural y necesario de la fotosíntesis. La evapotranspiración, y esto es un concepto absolutamente fundamental, la evapotranspiración es un proceso de enfriamiento. O sea, cuando o sea, las chicas o los chicos que tienen el pelo largo, pues para no hacer, ¿cómo es? Discriminación de género. Cuando se lavan el pelo, ¿por qué se lo dejan suelto? Porque el viento es un agente tremendamente eficaz para evaporar esa agua. O sea, el agua, se lo dejan suelto es para que el agua se evapore. ¿Cómo? Con el viento. Por ejemplo, las sábanas se secan mucho más fácil en un día de viento que en un día con sol, porque el viento es un agente evaporante muy, muy fuerte. La evapotranspiración es un proceso de enfriamiento. Cuando uno sopla la sopa, ¿sí dije bien? Sopla la sopa, ¿cierto? ¿Qué es lo que usted hace? Usted sopla la sopa para desatar la evapotranspiración. Bueno, transpiración en este caso no, es pura evaporación de vapor de agua más que lo que haya en la sopa, ¿cierto? Y por eso es que queda más fría. O sea, por eso usted se la puede tomar, porque usted desata un proceso que termodinámicamente causa enfriamiento, ¿cierto? Causa enfriamiento. Así como la evapotranspiración causa enfriamiento, la condensación, que es el fenómeno contrario, o sea, cuando nace esta gota, esta gotícula, la condensación es un fenómeno de calentamiento de la atmósfera. Es decir, la lluvia, pareciera paradójico, pero la lluvia calienta la atmósfera, porque libera, al existir este cambio de fase, libera calor latente a la atmósfera, o sea, deja la atmósfera más caliente de lo que estaba antes. Y si usted compara la atmósfera digamos que esta es aprovechemos esta gota ya para decir que esta es la Tierra, y esta es una nube, ¿cierto? Aquí está habiendo condensación, ¿cierto? Entonces usted mide la temperatura aquí y la temperatura aquí, y siempre es más caliente dentro de la nube que fuera de la nube. ¿Por qué? Porque en la nube está habiendo condensación, entonces hay liberación de calor latente. La lluvia deja la atmósfera más caliente de lo que estaba. Entonces, la evapotranspiración es como fenómeno de enfriamiento, es otro servicio ecosistémico que prestan los bosques. ¿Cuál es? Es que un bosque, como está evapotranspirando de día, solamente de día, pues con radiación solar, pues entonces es como si tuviéramos prendido todo el tiempo un aire acondicionado.
Entonces usted deforesta y es como si apagara ese aire acondicionado. Por eso la deforestación contribuye a calentar el planeta también. No solo porque se deja de absorber ese dióxido de carbono allí, ese carbono en las ramas, en los troncos, en las frutas, en las raíces, eso es carbono, materia orgánica. Entonces no solo porque se deja de almacenar ese carbono allí, sino porque cesa el proceso de la evapotranspiración. Y no también porque se desata pues como todo el contenido de CO2 que tenían mandado las hojas, las raíces. Claro, claro. Como además cortamos y quemamos, esa es nuestras prácticas agrícolas, entonces más fácil sube ese dióxido de carbono a la atmósfera, claro. Entonces ya, por ejemplo, se está empezando a hablar en el contexto del protocolo de Kioto, que es un acuerdo internacional que existe entre los países para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay unos esquemas de reconocimiento y de pagos por servicios ambientales. Entonces, los países contaminantes, para limpiarse un poco la conciencia y seguir contaminando, le pagan a los países que tenemos bosques tropicales para que no los tumbemos, para ellos poder seguir contaminando, y nos pagan unas miserias para que nosotros disque preservemos en nuestro bosque natural. Entonces ya se está empezando a hablar, o sea, eso se hace, hoy en día se hace. Pero otro de los servicios ecosistémicos que ya se está empezando a hablar para vender, o sea, que paguen por ver, es evapotranspiración, porque la evapotranspiración es un proceso de enfriamiento, o sea, es un proceso de refrigeración natural que nos brinda la vegetación. Imagine pues, usted corta el bosque, inmediatamente se nota el cambio de la temperatura, ¿sí o no? Y no solo por el efecto del sombrío, no, es porque se cesa, se apaga el proceso de enfriamiento que ejerce la evapotranspiración. Digamos. Entonces, ¿qué se espera hacia finales del siglo XXI con el nivel del mar? Dependiendo de los distintos escenarios, entonces terminaremos con 1 metro o con 50 centímetros. ¿De qué? De aumento del nivel del mar en promedio en el mundo. Y eso tiene implicaciones fundamentales. O sea, donde pase 1 metro, donde el mar global aumente 1 metro, un país como Bangladesh, que tiene 800 millones de personas, el 80% de ese país puede quedar borrado de la faz de la tierra. Imagínense pues. Entonces, y como dijimos antes, las inundaciones costeras, la salinización de los acuíferos costeros, las inundaciones de las zonas costeras continentales, todo eso tiene implicaciones. Siguiente. Como les dije, algunos de esos escenarios, este ya es para el área de hielo marino en el hemisferio norte, lo que les dije del Ártico, ¿cierto? Mire, uno de estos escenarios prevé que para el 2100 ya no haya hielos en el Polo Norte. Imagínense pues. Todo el impacto que eso tiene en ecosistemas, poblaciones de osos polares, focas, ballenas, toda esa fauna fantástica que hay en los océanos polares. Bueno, ¿qué más? Y para esos distintos escenarios tienen nombres, ¿no? Este es el RCP, eso es una sigla en inglés que es trayectoria de concentración de gases representativa. O sea, la 2,6, esta es la más optimista. Y esta es una de las más pesimistas. ¿Qué pasaría? Fíjense la resta que hay aquí. Para 2 escenarios, ¿cómo sería la diferencia entre estas 2 décadas de final del siglo XXI, con estas 2 décadas? ¿Cierto? Es decir, por aquí, entre el 2081 y el 2100, sería, ¿qué están leyendo ahí? 10 grados centígrados. 10 grados centígrados más caliente que lo que fue este periodo. Imagínense eso, 10 grados centígrados. Eso haría derretir todo el permafrost, ese suelo congelado como escarchoso que hay en la Siberia rusa. Donde se derrita eso emitirá cantidades gigantescas de metano, contribuyendo a calentar más el planeta. Y eso tiene implicaciones en agricultura, en generación de electricidad, en enfermedades, todo lo que ustedes quieran.
La siguiente. Bueno, se están viendo ya y se espera que con el calentamiento global haya una intensificación, un ensanchamiento, como se llama, de la llamada zona de convergencia intertropical, que es donde convergen los vientos alisios del este en el ecuador terrestre. Esa zona, que es la que está asociada a las mayores lluvias del planeta, por eso las zonas más lluviosas del planeta están en las regiones nuestras. Ustedes saben que el sitio más lluvioso de la Tierra es Lloró, en el Chocó. Llueven 12.700 milímetros de lluvia al año en promedio. 12.700 son casi 13 metros, ¿cierto? Ustedes saben por qué la lluvia la miden así. ¿Es cuánto se le acumula en un tarro en un año? En Medellín es un 1.500 milímetros, o sea, 1,5 metros, ¿cierto? En un año promedio en Medellín se le llena a usted un barril de agua, si no deja evaporar nada, 1,5 metros. En Lloró usted 13 metros. Eso no le cabe a uno en la cabeza. ¿Ustedes saben cuánto mide el trampolín más alto desde donde se tiran los clavadistas de los Juegos Olímpicos? Mide 10 metros. Eche otros 3 metros para arriba y esa es la columna de agua que llueve en el Chocó nuestro, que es uno de los sitios más lluviosos del planeta Tierra. Por eso, por la ley de Clausius-Clapeyron, acuérdense, esta es la que van a investigar en su tarea. Como una atmósfera más caliente puede albergar más vapor de agua, por eso, entonces, las zonas más lluviosas del planeta están en el cinturón ecuatorial. Ahora, con el cambio climático, este cinturón ecuatorial se está expandiendo hacia los polos. Y eso cambia las trayectorias de los aguaceros en las latitudes extratropicales, ¿cierto? Entonces eso tiene que ver con suministro de agua, con riesgos y desastres naturales, con inundaciones, con avalanchas, ya sabemos todas las implicaciones. La siguiente. Y se esperan cambios en todas las variables del ciclo hidrológico. En las lluvias, aquí están, las lluvias, las evaporaciones, la humedad relativa, la resta de evaporación menos lluvia, la escorrentía, es decir, cuánta agua hay sobre el terreno ya disponible para muchos propósitos, y la humedad del suelo. Todas esas son variables fundamentales del ciclo hidrológico global, continental, regional y local. Y en todas se prevén cambios muy dramáticos como resultado del calentamiento global y del cambio climático. Como dijimos, se esperan cambios muy fuertes en el pH que tiene que ver con la acidificación. ¿Se acuerdan que ahorita hablamos de que se está acidificando el océano? Eso se refleja en el pH, ¿cierto? Es decir, qué tan básico o qué tan ácida es una sustancia, ¿cierto? Depende del pH. Entonces, esto también. Mire el titular de la revista, este es de la revista Nature, como les dije, que es una de las revistas más serias de la ciencia del mundo. La acidificación del océano podría disparar la devastación económica. Imagínense pues. Es que aquí no estamos hablando de menuda, aquí estamos hablando de gruesa. Sí. Pero no solo gruesa en términos, pues, no es solamente en términos económicos. Porque uno de los problemas es ese. Es que esto se ha querido ver solo como un problema económico, y eso no es verdad. Es un problema geopolítico, es un problema de equidad geopolítica entre los países que han causado el problema y los que más fuertemente estamos sintiendo sus consecuencias. Porque por un lado está el primer mundo y China y la India contaminando como locos, y los que están sintiendo más fuertemente los problemas son los países subdesarrollados o en desarrollo, como le dicen ahora. Entonces ahí hay un problema de equidad política, ¿sí o no? Pero también hay un problema de equidad intergeneracional. Es decir, ¿qué mundo, qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros descendientes? No nos van a recordar con mucho cariño, les apuesto. Ay, mi abuelito como era de querida, pero como era de estúpido, ¿cómo nos dejó este planeta? No, sí. Yo creo que las generaciones futuras no nos van a recordar con muy buenos ojos, ¿cierto? O sea, ustedes lo saben, por ejemplo, las tribus,
¿cómo le dicen ahora? Indígenas, pues las naciones primigenias, o yo no sé cómo les dicen. Esa gente sí tiene... Mucho, ¿por qué los indígenas nuestros pudieron vivir miles de años tranquilos en la naturaleza, viviendo en su medio ambiente natural sin problemas? Porque ellos sí tienen esa conciencia. Hace poquito tuve la oportunidad de estar en La Guajira, porque se va a declarar una zona, la zona de Bahía Portete, como Parque Nacional Natural. Y en Bahía Portete es donde está el Cerrejón. Imagínense pues. Entonces las tensiones entre el Cerrejón y las comunidades indígenas, porque como eso es casi desierto, entonces allá los únicos que han vivido y viven, hay algunas poblaciones, pero en general son poblaciones de guayús, indígenas guayú, ¿cierto? Unas mantas preciosas, ¿han visto qué tan bonitas que son? Pues estuvimos allá en un trabajo académico y estos indígenas, yo les decía, porque este año ha sido muy seco allá, yo les decía, le pregunté a uno de los más viejos, le dije, mire, esta sequía usted no la veía desde hace cuánto, y me dijo, mire, yo tengo 76 años, así me dijo, y yo jamás había visto la sequía en que estamos en este momento. Ahora, les digo yo, ¿y ustedes cómo han hecho para convivir en este ecosistema? En un desierto, pues, ¿han visto el paisaje guajiro? Pues, en la Alta Guajira, no en Valledupar, en la Alta Guajira. Eso es un desierto. Y estos indígenas han sabido vivir más de 1000 años ahí, porque son capaces de decir, mire, es que aquel arbolito, no sé qué especie, usted le hace así, le corta el cascaroncito y usted chupa y es como si fuera un tronco de caña de azúcar. ¿Cierto? Entonces ellos conocen su medio ambiente, han podido vivir en su medio ambiente sin mayores problemas, abasteciendo de todo lo que han necesitado para su supervivencia por más de 1000 años, a punta de pescado y de cositas agrícolas muy específicas que crecen en esos climas. Entonces ellos sí han tenido, digamos, esa sabiduría para poder convivir con sus ecosistemas y con su medio ambiente sin arrasar con él, algo que no hemos podido hacer los que adoptamos el estilo de vida occidental. Pues esta sociedad es el estilo de vida que escogió para, dizque, llamar desarrollada. Entonces hay retos, como les digo, no solamente geopolíticos, de equidad geopolítica global, sino de justicia intergeneracional. Es decir, ya es hora de que tenemos que pensar qué planeta le vamos a dejar a nuestros descendientes. Otro de los cambios que se esperan son los proyectados para los huracanes o los ciclones, como se llama también, tropicales. En todas partes del mundo se esperan, sobre todo los de mayor... Ustedes saben que los huracanes se clasifican por categorías, dependiendo de qué tan fuertes son sus vientos, qué tan destructivos son, ¿cierto? Y los de categorías 4 y 5 son los más destructivos. Entre otras cosas, ¿ustedes saben por qué les ponen nombre de personas a los huracanes? Es por una cuestión, en la mitad del siglo XX, los meteorólogos de Estados Unidos empezaron a bautizar a los huracanes con nombres de mujeres, que dice que porque las mujeres eran muy destructivas y no. No, a mí me da hasta náusea decir eso. Hasta que en muy buena hora el movimiento feminista dijo, un momentico, ¿cómo así que los huracanes más destructivos tienen nombre de mujer asociándolo a la mujer? Cuando la mujer es la dadora de la vida. ¿Sí o no? Entonces, desde que el movimiento feminista se puso en guardia, lo cual me parece fantástico, ya se turnan nombre de hombre y de mujer. No, ¿por qué no? Todos en la cama, todos en el suelo. Ahora, no sé si saben que los huracanes están, o sea, cuando ya tienen nombres que son muy fuertes en sus vientos, o sea, sus vientos huracanados producen mucha devastación. Entonces son el primero de la temporada de huracanes, que va más o menos de mayo a noviembre, porque para que haya huracanes, por ejemplo en el Caribe,
Uno de los requisitos es que el agua del mar esté por lo menos a 27 grados centígrados, por lo menos. Sí, ese es necesario, más no suficiente. Pero por lo menos tiene que estar el mar caliente, 27 grados centígrados. Entonces, ese mar, ese Atlántico Norte o ese Atlántico tropical, el Caribe, están más calientes es en esta época del año, porque el sol está, digamos, más perpendicular a esas zonas. Ahora, entonces, el primer huracán de la temporada, su nombre debe empezar con A. El segundo, su nombre debe empezar con B. El tercero debe empezar con C. El cuarto, y así sucesivamente. ¿Cierto? Entonces, el huracán Katrina, K, como el número ¿qué? 10. Fue el número 10 de ese año. Entonces, por ejemplo, si hay uno que sea, lo sacan de la lista. O sea, huracanes que tengan un poder destructivo muy grande, lo sacan de la lista. Por ejemplo, huracán Katrina no va a volver a ver con ese nombre. Entonces, ahora es turnados, hombre, mujer, yo no sé quién va primero, pero en todo caso ya hay algo de equidad de género. Y segundo, es que en los últimos años se ha acabado el alfabeto latino. Se ha acabado, o sea, hasta la Z, y entonces empieza, ¿con qué? Con el alfabeto griego. Entonces hay huracán alfa, huracán beta, huracán delta, huracán no sé qué. Pues el alfabeto griego. Y eso es por cambio climático. Y entonces, hacia el futuro, se espera que los huracanes más destructivos aumenten en intensidad, en frecuencia y en duración. Imagínense pues, un huracán como Mitch en 1995 causó tantos daños en toda Centroamérica que retrasó su desarrollo más o menos 10 años. ¿Por qué? Porque las economías de esos países, mucho más pobres que nosotros, tuvieron que dirigirse a reconstruir sus países y entonces la inversión se paralizó en otras actividades. Más o menos retrasó 10 años el desarrollo de Centroamérica. Entonces, para el Caribe, y por supuesto Colombia, Venezuela, todas las islas del Caribe y Centroamérica, este es un problema muy importante. Bueno, las temperaturas para Sudamérica, entonces dependiendo de los distintos escenarios y para distintas épocas del siglo XXI, también indican que va a haber calentamientos en todo el continente. O sea, esto es de escala global, pero miren a nivel continental cómo son los pronósticos. La siguiente. Lo mismo para las lluvias. O sea, no solo temperatura, sino que lluvias. Ahora, las lluvias son más difíciles de pronosticar, porque la lluvia es un animalito muy variable, muy volátil, muy intermitente en el espacio y en el tiempo. Más las lluvias tropicales. Y mucho más las lluvias tropicales de montaña, porque la topografía impone circulaciones locales, humedades relativas, una termodinámica distinta en la atmósfera inferior. Entonces, predecir la lluvia es un reto a la investigación, en particular la que tiene que ver con cómo se van a comportar los aguaceros con el cambio climático. La siguiente. Bueno, entonces para terminar, estas tres ideas claves del IPCC. El calentamiento del sistema climático es inequívoco, vino para quedarse por muchos años, más de 500 años, del orden de 1000 años, si cortamos hoy totalmente las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero como no lo estamos haciendo ni lo vamos a hacer, entonces el problema se va a agravar en las décadas por venir. Y es causado por la influencia humana. Es causado por la influencia humana. Ya hay un consenso entre la comunidad científica mundial de que esto es un problema causado por el ser humano. Que no es un problema causado por la variabilidad natural del clima de la Tierra, no. Es causado por nosotros. Y en tercero, que es absolutamente fundamental, limitar, reducir de manera permanente y sostenida las emisiones de gases de efecto invernadero para empezar a resolver este problema que es uno de los, sin temor a equivocarme y sin exagerar, es uno de los 2 o 3 retos más fundamentales que tiene la humanidad para el siglo XXI, por todas las implicaciones que esto tiene. Bueno, yo les agradezco por su tiempo y por su paciencia. Muchas gracias.